Muy buenos días, bendiciones para todos los que nos escuchan en esta mañana, bendiciones para toda la audiencia. Nos presentamos, somos unos jóvenes, colaboradores de Dios, amén. Somos un grupo de jóvenes del ministerio Restaurando las Familias. Nuestros pastores, Juan Carlos Barroso y Carmen Núñez. Les mandamos un fuerte abrazo, saludos, muchas bendiciones para todos aquellos que nos escuchan, y hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, palabra que nos edifica, que nos fortalece, que nos guía. Amén. Así que bueno, vamos a estar presentándonos cada uno de nuestros hermanos. Presentamos a nuestro hermano Pedrito, amén. Amén. Buen día a toda la audiencia, amados hermanos que están allí en sus hogares, escuchándonos en este momento, quizá la tarde, noche, la repetición de esta radio, esta grabación. Los saludos con la paz del Señor a todos y que el Señor los bendiga en sus hogares, que bendiga a nuestros pastores. Aquí estamos en el Ministerio Restaurando las Familias con nuestros hermanos para compartir una palabra de gozo, de fe, de esperanza que puede traer a su vida, que podemos a través de la palabra de Dios alcanzar misericordia, paz, amor para nuestras vidas, y es lo que buscamos en este día, amén. Así que se presenta ahora mi hermano Gastón, amén. Dios le bendiga, querida audiencia, queridos oyentes. Le damos gracias al Señor por un momento más, una oportunidad más en que podemos hacer este programa radial y que podemos hacer también canales de bendición para aquellos que nos escuchan. Hoy tenemos un tema en particular muy bonito y que nos involucra a todos, como toda la palabra de Dios, pero que todos debemos llegar a esa estatura. Bueno, estoy agradecido por estar un momento más acá en este programa radial, y le paso para que se presente mi querido hermano Johnny. Amén. Bueno, los saludo con la paz del Señor, amén. Bueno, contento de poder estar acá, de poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Una mañana más, un día más, amén. Así que bueno, espero que este programa les pueda ser de bendición, amén. Que bueno, podamos meditar en el tema que se va a hablar hoy y bueno, que lo podamos atesorar en nuestro corazón y poder practicar lo que es el fin de la palabra del Señor, ¿no? Así que bueno, ese es mi agradecimiento, amén. Así que le estamos dando lugar a nuestro hermano Gino, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tenemos para compartir, como les decíamos, la palabra de Dios, amén. La palabra que siempre nos habla, siempre nos guía y nos lleva por caminos y sendas de justicia. Amén, mientras compartimos unos materiales, como dicen algunos por ahí, estamos compartiendo unos mates con los hermanos, mientras ya vamos preparando la palabra, amén, para aquellos que nos escuchan, hermanos, amigos a la distancia, amén. Vamos a compartir sobre un tema en particular, como decía Gastón, que es la santidad. Amén, vamos a leer la palabra en Hebreos 12:14. Es un versículo muy conocido, pero de la mano del Señor siempre hay mucha tela para cortar, aunque sea en una frase de un versículo. Amén. Hebreos 12:14 dice así, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué podemos hablar de esto, Pedro? ¿Qué decís vos de todo esto, de este versículo de la santidad? ¿Qué podemos sacar? Amén. Es muy hermosa la palabra, ¿no? Como dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros siendo carne, para nosotros es difícil. Es muy complicado esta situación de lo que nos pide el Señor. De que pide tanto como iglesia, al que está en el mundo también. Nos pide algo casi imposible. Pero como dice la palabra de Dios, que no hay nada imposible para el Señor. Lo que para nosotros es imposible, para el Señor es posible. Por eso es muy lindo esto, muy hermoso, porque la palabra también dice: más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre alguien rico, digamos, o alguien que no cumple las ordenanzas del Señor al reino de los cielos. Pero estas cosas tenemos que seguir, tenemos que buscarla, tenemos que tratar de buscar la santidad, de estar, no solamente santidad carnal, sino también espiritual, de poder servir a un solo Dios,
al Todopoderoso, al único, de poder alabar su nombre, bendecirlo, clamar a Él y buscarlo en todo momento, es una manera de que nosotros podamos alcanzar esa santidad que el Señor nos pide. Siendo así también el esfuerzo de cada día es lo que el Señor valora, porque a veces quizás nos mortificamos por haber fallado al Señor en algo, pero podemos volver a levantarnos cada día con la misericordia de Dios y esforzarnos y seguir adelante, buscando esa santidad, porque tenemos un largo camino por delante, tenemos muchos años todavía, gracias a Dios y que si así el Señor lo quiere, para poder continuar buscando esta santidad, esta preciosa santidad, lo que nos va a dar la entrada al reino de los cielos, y con lo cual también podemos ver el rostro del Señor, amén. ¿Qué opina mi hermano Gastón acerca de estas cosas? Bueno, es una palabra muy bonita, una palabra que nos compete a todos nosotros en el mundo del cristianismo, en el mundo de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es, digamos, es un camino que cada persona opta por tomar. Seguir a Cristo es el camino en donde nosotros nos apartamos quizás de seguir a otras personas, de seguir a otras cosas y seguimos a Cristo. Y un poco la santidad quiere decir eso. Santidad o santificar algo es apartar algo para Dios, es apartar algo o apartar nuestras vidas para Dios. Y nosotros como cristianos hacemos eso y buscamos eso, la santidad. Pero no apartarnos del mundo, sino que apartarnos para Cristo, para que nuestra vida sea agradable para Él. Entonces, cuando nosotros nos apartamos para el Señor, cuando nosotros nos santificamos, lo hacemos de tal manera de poder agradar a Cristo. Y esa es una de las cosas muy bonitas que tiene el cristianismo, la palabra de Dios, que es apartarse para el Señor. Y una de las cosas que también llegan a mi mente de lo que es apartarse para el Señor, trae muchas promesas y heredades. Apartarse o santificarse para Dios, yo creo que es la mejor decisión que puede tomar cualquier persona, porque santificarse o apartarse para Dios, no solo hablamos en el ámbito religioso o en el ámbito del cristianismo, sino que podemos decir apartarnos del mal, apartarnos de las cosas que nos hacen mal. ¿Y qué cosas nos pueden hacer mal? Cuando nosotros nos santificamos a Dios, tomamos una decisión que es buena para nuestra vida, que es buena para nuestro camino, que es buena para nuestros estudios, que es buena para nuestra familia, que es buena para nuestro futuro. Entonces, cuando nosotros nos santificamos, nos apartamos para Dios, yo creo que es una de las decisiones, más importante y mejores que una persona puede tomar, porque se aparta del pecado. ¿Y qué es el pecado? Y el pecado es, los actos que desagradan a Dios. Y la palabra de Dios no es para afligir o para tener mal al hombre, o a la mujer, sino para bendecirlo. Y eso es algo que muchas veces nosotros lo pasamos por alto o no entendemos. Muchas veces los mandamientos del Señor, la obediencia al Señor es como que aflige al hombre. Sin embargo, el Señor, al decirnos santificarnos, al decirnos que obedezcamos, es porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nuestra familia, quiere lo mejor para quizás aquellos que tienen hijos, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos santificamos para el Señor, estamos tomando la mejor decisión quizás de nuestras vidas, porque muchas veces dejamos las drogas, dejamos la pelea, dejamos los hurtos, dejamos las cosas malas, dejamos de lastimar a las personas, dejamos los malos caminos para hacer cosas que de verdad valgan la pena, para invertir, para ser de bendición para otras personas. Entonces, una de las cosas de la santificación al Señor es esa, apartarse para Dios y ser mejor cada día. Así que voy a preguntar a mi querido hermano Johnny y amigo, ¿qué piensa acerca de la santidad del Señor? Bueno, como decían los chicos, ¿no? Que la santidad puede traer para nuestra vida, ¿no? Muchos beneficios. Obviamente en nuestra vida, ¿no? Que nos va a hacer bien
espiritualmente, ¿no? Porque como leían al principio, ¿no? Que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Dice seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros vamos andando en santidad, en integridad, ¿no? Estando limpios, teniendo nuestro corazón limpio, apartándonos, ¿no? Como decía Gastón, del pecado, ¿no? Del mundo, de las cosas de este mundo, ¿no? Nosotros vamos a poder tener ciertos beneficios espiritualmente, ¿no? Dice que nadie verá al Señor sin la santidad. Y nosotros vamos a poder ver al Señor no solamente cara a cara, sino sanando un enfermo, levantando un paralítico, resucitando muertos, ¿no? Porque si nosotros no estamos en santidad, no van a poder pasar esas cosas. Tal vez el Señor puede usar a alguien, pero por pura misericordia, pero yo creo que nosotros tenemos que apuntar a más que eso, ¿no? A no esperar a ser usado al Señor, ser usados por el Señor solamente por misericordia, sino que nosotros tenemos que procurar que el Señor nos use, que podamos ver la gloria del Señor, ¿no? No solamente por misericordia, sino estando en santidad, teniendo un corazón limpio, ¿no? Una mente limpia, una buena conciencia, también como dice en una parte de la palabra, ¿no? Así que yo pienso eso de la santidad. Amén. Es un tema en particular que, bueno, estamos compartiendo acá con los hermanos, cada uno qué es lo que piensa cada uno acerca de la santidad. Amén. Dice acá, hermano, me tomé el trabajito de buscar el significado de santidad. Como bien decía Gastón, santidad significa apartado. Dice, viene el vocablo santidad del griego agiasmos, amén, que significa santidad, purificación, apartado, consagrado, amén, consagrado a Dios. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al camino del Señor, el Señor nos pide que nos santifiquemos, amén, que estemos en santidad, y sobre todo cuando le servimos a Dios es necesario y es algo que Dios nos pide, que Dios nos exige, que es vivir en santidad. Amén. Y qué lindo cuando el cristiano en sí sigue la santidad, sigue la paz de Dios, pero sobre todo la santidad y lo practica como un estilo de vida. Amén. A eso tenemos que llegar y que el Señor nos ayude todos los días a tener ese porte, a tener ese estilo de vida, de vivir en santidad para Dios. Amén. Acá bien decía el versículo que sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. Es imposible. En Mateo 5 creo que estaba cuando el Señor en el monte habla sobre las bienaventuranzas. Dice que son bienaventurados aquellos de limpios corazón porque ellos verán a Dios. Amén. Es la santidad el fin de todo, porque dice, sin santidad no podemos ver a Dios. No podemos alcanzar nuestra salvación. Amén. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener, quizá un buen corazón. Amén. Pero eso no alcanza. Acá el Señor nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Por eso, hermano, como les decía, por ahí suena quizá un poco fuerte, ¿no? Pero allá en el mundo dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Amén. Acá el Señor nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Es una palabra, un versículo tremendo, que es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que nosotros debemos perseguir todos los días de nuestras vidas. Obviamente vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas, quizás menores, mayores, pero luego le pedimos perdón al Señor, nos restauramos, nos fortalecemos y seguimos adelante buscando la santidad de Dios. La santidad, amén, como vasos consagrados a Dios, como herramientas, como instrumentos consagrados a Dios para usos honrosos en la casa del Señor, amén, para ser un canal de bendición y que el Señor nos use con aquellos que están allá afuera, quizá perdidos en el mundo, así como nos encontrábamos en un tiempo también nosotros, amén, que no teníamos ni idea de lo que era la santidad, pero hoy en día sabemos y podemos, hermano, pedirle a Dios que nos ayude a seguir la santidad,
Porque vemos, hermano, esto es un tema serio que hay que tratar. Amén. Porque hoy se habla mucho del libertinaje, o sea, se habla mucho de la gracia de Dios. Amén. Se habla muchísimo de que la gracia de Dios, que Dios es gracia, que este es el tiempo de la gracia y que un montón de cosas más. Amén. Pero no se habla de la santidad. Amén. Nadie habla de la santidad hoy en día. Hoy es todo gracia, hoy es todo misericordia, pero la santidad. Pero acá la Biblia es clara y nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué decís, Gastón? Que es verdad que sin santidad nadie verá a Dios. Y también podemos decir que la santidad es un proceso en el cual pasa una persona. Es un camino en el cual uno va transitando. Porque uno no es santo y tampoco se santifica de la noche a la mañana, sino que es un camino que va pasando toda su vida. Y hay algo que me llama la atención que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y al ser la santidad un proceso, quiere decir que lleva un tiempo. Así como nuestra vida lleva un tiempo para ver a Dios, así es el proceso de la santidad. ¿Nosotros cuándo vamos a ver a Dios? Cuando nosotros culminemos con nuestra vida, cuando nosotros terminemos la carrera o cuando el Señor nos venga a buscar. Y esa es la santidad. Por eso el Señor nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque al final de nuestro camino, si nosotros nos caminamos con santidad, si no iniciamos ese proceso de santificación que no es de un día para otro, una semana, un año, 2 años, la santificación, la santidad es toda la vida. Y así como una obra se termina cuando ya se acaba, como una película cuando empieza, se termina cuando la película ya termina, así nuestra vida. Nosotros empezamos en un momento, cuando nacemos de nuevo, y ese es el proceso de santificación, hasta que el Señor nos venga a buscar. Y ese es una de las cosas, es uno de los puntos de vista en el cual la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es un proceso en el cual nos direcciona para poder algún día ver al Señor Jesús y que Él nos abrace. Por eso nosotros no nos tenemos que sentir mal, no nos tenemos que afanar, no nos tenemos que sentir de menos cuando quizás cometemos errores, tenemos debilidades, cuando nos caemos, sino que en ese proceso nosotros y el Señor nos va puliendo, nos va enseñando, nos va instruyendo. El Señor es el que nos va llenando de sabiduría y va perfeccionando la obra que comenzó un día con nosotros, al fin de que el fin de nuestros días lo podamos ver cara a cara. Entonces es algo muy bonito cuando la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero no en torno, digamos, de reto, sino de cuál es la forma de poder llegar a ver al Señor. Y es así, a través de ese proceso de todos los días, de querer ser mejor, de querer cambiar, de querer hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor. Cuando nosotros terminemos nuestro camino, veremos al Señor. Pero siempre se empieza por algo, siempre se empieza diciendo, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero agradarte y quiero empezar hoy el camino de la santidad. Y como dice en una parte de la vida, en una parte de la Biblia, mientras haya vida, aún hay esperanza. Podemos ser los peores o los más pecadores del mundo o de alguna iglesia, pero mientras haya vida, aún hay esperanza, por cuanto la Biblia dice, mejor es perro vivo que un león muerto, porque cuando nosotros ya partimos de esta vida, ya no hay más nada que hacer. El trabajo, el proceso, el inicio, los proyectos, los anhelos y los sueños se inician ahora que tenemos vida. Entonces no importa la situación que nos encontremos, no importa la situación en que estemos hoy, siempre y cuando haya vida en nosotros, haya un aliento que nos levanta todos los días, podemos nosotros llegar a ver al Señor algún día tomando esa decisión de santificación.
Así que le voy a preguntar a mi hermano Johnny qué piensa acerca de estos temas. Sí, o sea, sabes que recién me estaba acordando de una palabra que también dice, ¿no? Que tenemos que tener por nuestro fruto, como fruto la santificación, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que esforzarnos, ¿no? Como decía, que no es de la noche para la mañana, ¿no? Uno trabaja para tener esa santidad, uno se tiene que esforzar, uno tiene que constantemente estar esforzándose, ¿no? Para poder conseguir esa santidad, tener por fruto esa santidad, ¿no? Un labrador dice que para participar de los frutos tiene que trabajar primero, tiene que labrar la tierra, bueno, es todo un proceso antes de cosechar, ¿no? Yo creo que es así porque uno no, como decía Gastón, no es de la noche a la mañana, sino que uno se tiene que esforzar, uno también se tiene que negar porque seguramente van a haber veces que va a haber oposición, porque nuestra carne es débil. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y nosotros, nuestra carne muchas veces, la naturaleza de nosotros es hacer lo malo siempre, pero por eso tenemos que morir nosotros día a día, ¿no? Para poder tener ese fruto, para poder estar en santidad, porque nuestra carne no siempre va a querer hacer lo bueno, porque constantemente va a querer hacer cosas malas o desobedecer, muchas cosas, ¿no? Ensuciarnos con distintas cosas. Puede ser murmuración, puede ser, no sé, ira, enojo, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero la palabra nos dice que nos limpiemos de esas cosas, que tenemos que esforzarnos para poder estar en santidad. Obviamente que muchas veces no va a ser fácil, pero uno tiene que estar constantemente y también eso se logra orando todos los días, ¿no? Orando, ayunando, estar constantemente en comunión con el Señor, ¿no? Porque si también nosotros lo queremos hacer con nuestra fuerza, no lo vamos a poder hacer. Con nuestras fuerzas humanas no vamos a poder conseguir esas cosas espirituales. Es cosa de luchar, de esforzarse, de querer también, ¿no? Porque si uno no quiere, es imposible que también suceda eso, ¿no? Si uno no quiere estar en santidad, es muy difícil que podamos tener ese fruto de la santidad, ¿no? Uno tiene que querer primeramente, estar decidido también, estar decidido a dejar cosas, a sacrificar cosas para poder tener esa santidad, eso que el Señor nos pide también, ¿no? Es así, uno tiene que esforzarse para poder obtener esas cosas, ¿no? Es como una persona que quiere algo, pero tiene que trabajar. Supongamos que una persona quiera tener un título universitario, un ejemplo solamente. Pero si no estudia no lo va a tener nunca. Puede querer, pero si no se esfuerza, si no estudia, si no hace primero lo que hay que hacer, nunca va a poder obtener ese título. Es así con la santidad, uno tiene que esforzarse para poder conseguirlo, ¿no? Tiene que esforzarse todos los días, negarse todos los días, tomar la cruz, nuestra cruz, todo lo que nos cuesta y llevarlo, arrastrarlo, ¿no? Hacer que mengüen esas cosas que por ahí se oponen a la santidad, ¿no? Así que es cosa de esforzarse también día a día, ¿no? Obviamente que el Señor no nos obliga, sino que el Señor siempre nos aconseja para que nosotros el día de mañana podamos disfrutar de la vida eterna, para que podamos disfrutar de los beneficios que su palabra nos promete, ¿no? Pero hay que trabajar esa santidad, ¿no? Hay que trabajar para poder obtenerla, mejor dicho. Amén. Bien decía nuestro hermano Johnny, amén, que de esa forma nosotros buscamos la santidad. El Señor nos dio herramientas, el Señor nos dio armas, amén, armas espirituales, nos dio herramientas para buscar la santidad, para seguir al Señor y nombró algunas de esas herramientas, amén, como la oración. La oración es una herramienta que nos fortalece, es una herramienta que es fundamental para la vida del cristiano, la oración, amén, la oración, la comunión con Dios, para buscar la santidad, para que el Señor nos ayude y nos fortalezca, porque nosotros como seres humanos quizá nos cuesta muchas cosas, porque venimos de
digamos, tenemos esa naturaleza pecaminosa, tenemos esa inclinación al pecado, pero el que nos ayuda es el Espíritu Santo, el que nos llama a la oración, el que nos llama a la santidad. Y como decía Gastón en un momento, que no es porque Dios sea, digamos, nos rete o no nos quiera o algo por el estilo, no, sino que para obtener esa salvación es lo que Dios nos pide, es lo que Dios pide de nosotros, la santidad, para que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación. Amén. Es un tema que mucho no se habla hoy en día. Amén. La santidad. La santidad es un tema muy conocido, pero que no se practica mucho. Amén. Así que todos conocemos de este tema, pero nos pusimos, digamos, a pensar, o nos preguntamos alguna vez, ¿estamos practicando la santidad? Y otra cosa, hermanos, que muchos cuando nombramos la palabra santidad o decimos hay que estar en santidad o hay que buscar la santidad, muchos automáticamente en nuestra mente nos referimos a los pecados en cuanto a lo sexual, a la fornicación, al adulterio. Pero no es solamente eso. Amén. Hay muchas cosas que nos apartan de la santidad. Hay muchas cosas que manchan nuestra santidad. Amén. ¿Qué podés decir, Gastón, vos de todo esto? ¿Solamente pecados como fornicación o adulterio nos apartan de santidad o hay otras cosas? No, hay muchas cosas que pueden ser que es semejante a que nosotros tengamos un vestido de lino fino, un traje blanco, que no solo con el barro se puede manchar, sino que se puede manchar con diferentes cosas. Se puede manchar hasta con el rocío, se puede manchar con pintura, se puede manchar con todo. Así también la santidad no solo se mancha con esa clase de pecados, como dijo mi hermano Gino, sino con diferentes cosas. También no buscando en oración, digamos, no buscando al Señor, dejando, digamos, un tiempo abandonado esa relación que tenemos con Dios, también puede manchar esa santidad. Es como por ejemplo nosotros dejemos un saco blanco guardado en el armario mucho tiempo y cuando lo sacamos va a salir amarillo. Así también es la santidad cuando nosotros ya hace mucho tiempo dejamos en el armario o dejamos en un baúl esa intimidad, esa relación que teníamos con Dios. Y se me vino a la mente una palabra que es la traigo a alusión y a colación para poder entender un poquito más acerca de cómo es el proceso, como decía mi hermano Johnny, ese proceso de esfuerzo, ese proceso de voluntario que nosotros tenemos que sembrar. Me hacía acordar a ese pequeño grano de mostaza que dice la Biblia, que el reino de los cielos era semejante a un pequeño grano de mostaza que se siembra en una huerta, que aunque sea la semilla más pequeña, cuando crece es más alta que todas las hortalizas. Y se hace un arbusto o se hace un árbol tan alto que vienen los pájaros y anidan ahí, se posan ahí, las bestias del campo y toman su sombra. Así es el esfuerzo que muchas veces nosotros podemos hacer. Siempre se empieza por algo pequeño, siempre se siembra con algo pequeñito, pero cuando vamos caminando, cuando vamos esforzándonos, cuando vamos trabajando, cuando el proceso sigue su curso y va en camino, va creciendo de tal manera que llegamos a ser de bendición a causa de nuestra relación con Dios, a causa de nuestra santidad, a causa de esa vida agradable a Dios, llegamos a ser bendición para muchos seres. En este caso hace alusión a los pájaros, a las aves que anidan. Pero cuando nosotros tenemos una vida agradable a Dios, cuando nosotros tenemos una vida apartada a Dios, cuando nosotros tenemos una vida santificada a Dios, eso puede ser de bendición para muchos, porque la obediencia
Y la santidad trae riquezas, trae bendiciones, se abren muchas puertas, se cierran y se rompen también, vamos a hablar de la ley espiritual, se rompen muchas cadenas, se cierran puertas malas y se empiezan a abrir puertas de bendición. Quizás las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, empiezan a ver, empiezan a observar cómo es nuestra forma de vida, y pasamos a ser un ejemplo para todas esas personas, que se puede vivir una vida agradando a Dios, y ellos van a poder ver, van a poder, digamos, gustar cómo es la vida de un cristiano que agrada a Dios. Una vida de victoria, una vida de bendición. Tribulaciones, dice la Biblia, que siempre vamos a tener, pero nosotros estamos confiados porque el Señor ya ha vencido. Pero es una vida de ejemplo en las cuales trae mucha bendición la obediencia a Dios. Y si nosotros guardamos nuestra santidad, el Señor va a estar, digamos, agradado, va a ser un olor fragante delante de Él. Cometemos errores, todos cometemos errores, pero la diferencia, como siempre digo, la diferencia de un pecador y de un cristiano es que el cristiano comete errores, mas el pecador peca constantemente. El cristiano comete un error, pero dice: cometí un error, no lo voy a volver a hacer, lo voy a forzar para no volverlo a hacer, voy a pelear para no volver a hacer, porque yo quiero agradar a Dios. Y esa es la gran diferencia, y esa es la actitud que el Señor toma, que el Señor, digamos, tiene en cuenta. Porque no nos olvidemos que Él también tuvo un cuerpo humano, que Él también padeció pasiones, que Él también tuvo deseos, que Él también pasó hambre, pasó frío, que Él también padeció todo lo que padece un ser humano, y Él nos entiende y sabe cuánto cuesta el ser un ser humano, el ser una persona, cuánto cuesta estar en este cuerpo. Y Él lo pudo sentir grandemente cuando estaba a punto de dar su vida por todos nosotros, ahí peleando con su propia carne en el huerto de Getsemaní, que el Señor estaba, y dice que estaba tan triste que su carne, su yo, sus pensamientos le jugaban en contra, y le dijo a Dios: Padre, si fuera por mí, yo te pediría que partes de mí esta copa, no la quiero tomar, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Él entiende perfectamente cuáles son nuestros afanes, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras luchas. Él entiende completamente. Por eso, cuando Él ha muerto por todos nuestros pecados y resucitó, Él nos dio todo gratis, porque Él sabe cuánto cuesta, Él sabe cuál es el dolor, Él sabe cuáles son las aflicciones del hombre. Por eso Él, al tener empatía por todos nosotros, Él nos entregó en forma de regalo esa salvación y esa justificación. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y oramos a Él y le pedimos que nos perdone, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos restaura y comenzamos una nueva vida con el Señor. Entonces, esta palabra es muy linda, la de santificación, porque es el camino para ver a Dios. Así que dejo a mi hermano Johnny que puede decir. Sí, como decía, ¿no? Que obviamente que, como decía Gino, ¿no? A lo primero, ¿no? Que no solamente son los pecados sexuales o como fornicación o adulterio, ¿no? Uno puede, por ahí, puede no tener, mejor dicho, ¿no? Puede no tener esas cosas, ¿no? Esos tipos de pecados, no puede cometer esos tipos de pecados, ¿no? Pero puede ser que ande hablando mal, mintiendo, no sé, y de muchas otras cosas más, ¿no?
uno ensucia su santidad también con el tan solo hecho de por ahí pensar mal en su corazón, acerca de un hermano o una hermana, hablar mal, ¿no? De esa manera uno también está ensuciando sus vestiduras, su santidad, ¿no? Uno tiene que estar limpio completamente, no a medias, ¿no? Uno tiene que tratar de estar limpio completamente, ¿no? Es como querer cortar un árbol y lo cortás, pero no lo sacás de raíz. Va a volver a crecer ese árbol. Es muy probable que vuelva a crecer, pero es mejor sacar lo que está abajo de la tierra, no lo que por ahí está escondido, lo que uno no ve, ¿no? Es mejor sacar todo lo que está oculto en nuestro corazón. Cosas que por ahí ni nosotros conocemos, porque el rey David dijo una vez, líbrame de los errores que me son ocultos. O sea que había errores que ni él conocía, y hay veces que nosotros también cometemos errores que ni nosotros sabemos que está mal. Pero es bueno que uno le diga al Señor, ¿no? Que le diga al Señor que le muestre los errores, las cosas que uno está haciendo mal, ¿no? Que le muestre, que nos entristezca si es necesario, porque también la palabra dice que la tristeza que viene de Dios, ¿no? Produce arrepentimiento. Produce ese arrepentimiento, esas ganas de querer cambiar, ¿no? De volver a hacer las cosas bien, de no volver a cometer esos errores, ¿no? Por eso uno tiene que tratar de escudriñarse uno mismo, ¿no? De mirar sus propios errores y tratar de cambiar, ¿no? Verlos y seguir igual, o darse por vencido, porque hay muchas veces que también las personas por ahí, de tanto luchar, ¿no? Por ahí con algo, se cansan y por ahí dicen, no, me cansé de luchar con esto, ya está, me venció. No, sino que es necesario que uno siga luchando y que mate esas cosas de una vez por todas, ¿no? Que saque esas cosas que por ahí nos hacen caer, ¿no? Que nos hacen manchar nuestra santidad. Uno tiene que procurar guardarse de todo, como decía Gastón, ¿no? Hace un rato, que uno se puede manchar con cualquier cosa. Es lo mismo que uno vaya, como decía, ¿no? Con un traje blanco, ¿no? Un vestido blanco y vaya por ahí. Uno también tiene que tener cuidado en dónde se mete, porque es un ejemplo, ¿no? Una mujer vestida de novia se mete en un lugar donde están pintando, donde están construyendo, es muy probable que se manche, que se ensucie, ¿no? Uno también tiene que tener mucho cuidado en dónde se mete, en el lugar donde está, ¿no? Porque si uno sabe que el lugar puede manchar nuestra santidad, es mejor ni acercarse a esos lugares, porque si sabemos que nuestro vestido, nuestra ropa se va a ensuciar, es mejor ni acercarse, ¿no? Porque es muy probable que termine sucio, ¿no? Que termine manchado. Y así nosotros también tenemos que tener mucho cuidado también en los lugares que uno se mete, ¿no? Obviamente que uno, bueno, va a hacer lo que quiere, ¿no? Porque todos tienen libre albedrío, ¿no? Pero uno tiene que tener cuidado en dónde se mete, ¿no? Porque si uno se mete en un lugar donde, no sé, están constantemente insultando, constantemente drogándose, constantemente haciendo maldades, es muy probable que esas cosas se le peguen a uno, ¿no? Esas cosas se van a pegar, ¿no? Porque la palabra dice que las malas conversaciones, si no me equivoco, corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y así también nosotros por ahí, en el lugar donde nos encontramos, por ahí de tanto escuchar esas cosas, es muy probable que se peguen esas mañas, esas cosas malas, ¿no? A nuestra vida. Y así uno también se ensucia, ¿no? También en los lugares que está, donde concurre, ¿no? Por eso es mejor, si sabes que todavía sos débil en algunas cosas, es mejor ni acercarte, por lo menos hasta que estés fuerte, ¿no? Y
y lo hayas vencido completamente, porque si no es muy probable que te ensucies con esas cosas, que ensucies tu santidad, tu vida espiritual, ¿no? Que tus ropas se oscurezcan con esas cosas. ¿Qué dice mi hermano Gino? Amén, tremendo, hermano. Me llama mucho la atención lo que hablan los hermanos porque es muy edificante. Amén. Esto, como decían mis hermanos, es un proceso en el cual a medida que nosotros vamos caminando, vamos buscando al Señor en oración, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo y nos va mostrando los errores, aquellos errores que no veíamos, como decía Johnny. Amén. Y nos va mostrando poco a poco, paso a paso, etapa por etapa, mes tras mes, año tras año, Dios nos va mostrando nuestros errores. Y así nosotros, como dice un hermano, es un 50 y un 50. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo y el Espíritu Santo viene y nos ayuda y nos transforma. Amén. Paso a paso. Es un proceso, como decían mis hermanos. Amén. También me llamaba mucho la atención lo que decía Johnny de los lugares a donde vamos. ¿Dónde vamos nosotros? ¿A qué lugares concurrimos? Amén. Si bien santidad significa apartado o consagrado, no significa que tenemos que estar fuera de este mundo, porque el Señor Jesús dijo, cuando oró por los discípulos, dijo: Señor, Padre mío, yo te ruego, no te pido que los quites de este mundo, yo te pido que los guardes de este mundo. Amén. Así nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de toda la basura de este mundo. Amén. Tenemos que guardarnos para Dios, ser consagrados. Usted fíjese en la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Habían 250 hombres que ofrecían incienso a Dios. Estaban por mandato de Moisés, porque así Dios iba a mostrar su gloria, su poder. Y estos hombres se rebelaron. Amén. Y ofrecieron incienso. Y bueno, Dios los consumió a todos. Y en el medio del incendio estaban los incensarios que habían sido consagrados a Dios. Fíjese usted, los incensarios habían sido consagrados a Dios, santificados. Y Dios mandó a sus siervos a que saquen esos incensarios que estaban en medio del incendio. Y dijo Dios, porque esos incensarios están santificados. Imagínese, hermano, la importancia de la santidad de Dios. Tuvieron más importancia los incensarios, un objeto que estaba santificado y consagrado a Dios, que más de 250 hombres que se habían rebelado contra el siervo de Dios, contra Dios mismo. Amén. Se habían rebelado contra Dios estos varones, y para Dios tuvieron más importancia los incensarios, que estaban santificados, consagrados a Dios, que aquellos hombres rebeldes y contumaces. Por eso, hermano, qué importante es buscar la santidad de Dios. Como les decía, en estos tiempos no se habla mucho de esto. Amén. Aquí se nos enseña, hermano, acerca de la santidad, acerca de lo consagrado a Dios. Aún los objetos, lo que se consagra a Dios, nos enseñan a respetarlo con un temor reverente, con ese temor, ese respeto hacia lo consagrado a Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la casa de Dios, hacia el altar. Amén. Y es un tema muy necesario que nos edifica, y ojalá que todos nosotros, amén, podamos buscar la santidad de Dios en toda nuestra mente, en nuestro corazón, por donde andemos, por donde caminemos. Es muy necesario, hermano. Así que, bueno, vamos a estar haciendo una oración, amén, que el Señor nos fortalezca, que Dios nos ayude a buscar la santidad en todo tiempo, todos los días, que no sea temporal, que no sea algo esporádico, que venimos un tiempo quizás emocionados o algo por el estilo, buscando la santidad un tiempo, y después nos vamos para cualquier lado. Amén. Esto tiene que ser como un estilo de vida para el cristiano. Había una frase una vez que leí y decía, de un predicador, no recuerdo el nombre, decía: el cristiano que no quiera caer no debe andar por lugares resbalosos. Amén, como decía Johnny. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde andamos, porque nosotros estamos consagrados a Dios para que Dios nos use. Amén. Consagrados, apartados para Dios. Muchos no lo entienden esto y lo toman quizás con ligereza, con liviandad. Amén. Pero cuando uno se pone a leer la Biblia, se da cuenta, hermano, uno del carácter de Dios, de lo que Dios nos pide. ¿Y qué beneficios tenemos cuando buscamos a Dios, cuando buscamos la santidad? Muchísimos beneficios que Dios nos promete. Amén. Tenemos paz,
para con Dios. Tenemos paz con los hombres, por donde andemos tenemos paz. Amén. Paz, gozo, alegría, de todo, hermano. Entonces, qué bueno que es buscar la santidad de Dios. Amén. Vamos a estar pasándole a Gastón, amén. Así hacemos una oración, que el Señor nos ayude a buscar la santidad y que nos puede decir que algo más que tenga para aportar. Y bueno, luego oramos y despedimos este programa radial. Amén. Que el Señor lo bendiga. Sí, es un tema muy edificante para nuestras vidas. Es un tema que la verdad que tenemos que tener en cuenta, que no lo tenemos que pasar por alto. Es un tema que también que no se habla, se conoce, pero no se habla. Quizás porque el mundo se está yendo a un lado, el mundo está tomando un rumbo quizás equivocado, pero eso ya estaba escrito. Ya estaba escrito que las cosas iban a ser así, que las cosas iban a empeorar, que el amor de muchos iba a enfriar. Por eso quizás es un tema que hoy, por ejemplo, no es muy famoso. No es muy famoso ni muy tocado, quizás porque nosotros queremos escuchar, o sea, nosotros queremos oír lo que nosotros queremos y no lo que el Señor manda. Y cuando nosotros queremos oír lo que nosotros queremos, muchas veces nos torcemos y muchas veces no seguimos o no obedecemos a la verdadera voluntad de Dios. Que al fin y al cabo, nuestra prudencia al final termina siendo imprudencia, pero la voluntad de Dios en nosotros, esa es la que de verdad tiene bendición. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos creó, Él nos hizo, Él sabe las necesidades, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así como una madre sabe lo que es mejor para su hijo, sabe que necesita, sabe que le falta. Un padre también sabe que le falta, sabe que necesita, sabe que le gusta, sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Así como un padre, así es Dios con nosotros. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso ese es un tema muy lindo, un tema que no es un tema muy complejo, sino que es caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme le gusta a Dios. Y no es muy difícil, porque el Señor Jesús redondeó todos los mandamientos en uno, o en dos, mejor dicho, pero es un solo acto. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, vamos a conservarnos en santidad, vamos a iniciar ese proceso de camino a conocer a Dios. Así que con esto me despido y le entrego a mis hermanos que van a cerrar. ¿Hermano Johnny? Bueno, vamos a estar orando, amén. Vamos a estar orando por esta palabra y bueno, para que pueda estar grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, amén. Bueno, vamos a estar orando, vamos a cerrar nuestros ojos, amén. Y bueno, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, Dios mío, te damos las gracias, Señor amado. Te damos las gracias, Espíritu Santo, Señor amado, en esta hora, Señor. Dios mío, por tu palabra, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que tú, Señor amado, nos estás hablando, Señor amado, en esta hora. Venimos, Señor, Dios mío, pedirte que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a poder andar en santidad, a poder, Señor amado, tener esa santidad, Señor amado, que tu palabra nos habla, Dios mío, en esta hora, Señor. Dios mío, que tu palabra, Señor amado, pueda hallar cabida en nuestra vida, Señor amado, en esta hora. Dios mío, te pido que seas tú, Señor, tratando con cada uno, los que están escuchando, Señor amado, que cada uno, lo que haya escuchado, Señor amado, este programa, Señor amado, pueda llegar esta palabra a su vida, Señor amado, y que pueda ser de edificación, Señor. En esta hora te damos las gracias, Señor amado, porque creemos que eres tú el que ha hablado, Señor amado, que eres tú, Señor amado, el que estás hablando en nuestra vida, Señor. En esta hora, danos la fuerza para poder, Señor amado, caminar en santidad, Dios mío, Señor, con un corazón limpio, Señor amado, Dios mío, con una buena conciencia, Señor amado. En esta hora, Dios mío, te presentamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo. Saludos, bendiciones, abrazos para todos los oyentes y será hasta la próxima jornada. Nos saluda Luquitas Ojeda también.
que está ahí con el sonido, nuestro sonidista. Amén, nos va a despedir. Amén. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque estamos una vez más haciendo esta grabación radial. Así que sea esta grabación de bendición para tu vida, esta charla, que sea de bendición para tu vida, que pueda cada uno buscar la santidad del Señor. Así que le doy gracias a Dios porque podemos estar acá junto con mis hermanos grabando y que esta grabación sea de bendición para tu vida. Nos despedimos, así que Dios les súper bendiga a todos. Hasta la Amén. próxima jornada. Chau, chau, chau. Chao. Chao, bendiciones.